¿Listos para Chip Canario? El otro día estaba en YouTube hasta que me encontré este video de aquí. Muy bueno por cierto. Y como me ruge la tripa visité el canal de este personaje y vi uno de sus vídeos y pues... estamos aquí. Sin más que mencionar, empecemos. Tu vida es basura, eres pobre, naces en una época en la que tener agua potable es un lujo, Como mi Perú, tus padres te abandonan, tienes una suerte pésima, pero finalmente la vida te sonríe un poco y te adopta un maestro de Kung Fu con bastante dinero. Él te entrena y a través de esfuerzo y trabajo duro, rompiéndote cada uno de los huesos de tu cuerpo, también te haces un gran maestro del Kung Fu. Pero un día llega un gordo desgraciado que lo único que sabe hacer es comer, pero que tiene mejores genes y más suerte que tú, además de que tiene el guión de su lado, y te mata. Vamos a ver. O tal vez tuvo suerte en caer a un lugar con el que en el que solo podía soñar en estar. Pero eso de los genes creo que está de más. El Skintush no te mata, te manda al reino de los espíritus. Solo quería mencionar eso. Esa es la historia de Tai Lung en Kung Fu Panda. Trabajo duro o talento natural, esfuerzo o suerte. Una de las dicotomías más antiguas de la humanidad. ¿Cuál es mejor? No sé si esta persona vio realmente la película o no, pero Po no tiene talento natural. Po es un prodigio al aprender Kung Fu en tan poco tiempo, teniendo en cuenta todo su progreso. Lo máximo que tuvo Po fue un poco de suerte y bien, también no vamos a decir que no. ¿Cuál tiene más valor? La respuesta es bastante simple. Los genes, la suerte, el talento natural siempre va a ganar. No importa cuánto te esfuerces, nunca podrás competir con el poder del guión. Y lo triste del asunto es que así funciona en la vida real, pero también en las películas. La vida no es una película. Si no me creen, pregúntenle a Tai Lung de Kung Fu Panda. Tai Lung significa gran dragón. Shifu, su padre adoptivo, le puso ese nombre porque él pensaba que su hijo iba a ser el elegido, el niño de la profecía, el guerrero dragón. Así que Shifu entrenó a su hijo rigurosamente para que fuera dicho guerrero. Pero llegó un punto en el que el sueño, que solo era de Shifu, empezó a ser el sueño también de su hijo. No. Tailon entrenaba mucho ya que cada que lo hacía bien recibía cariño de Shifu. Shifu quería que Tailon fuera el guerrero dragón. Mientras que Tailon quería seguir entrenando para tener más cariño de Shifu y según Tailon la máxima forma de obtener cariño y hacer que Shifu esté orgulloso de él era ser el guerrero dragón. Así que Tai Lung se esforzó, entrenó diariamente, trabajó a más no poder durante muchos años. Como él mismo dice, entrenó hasta que se le rompieron los huesos y se convirtió en el mejor. Pero Tai Lung tenía un problema, sus genes, su suerte, aquellas características con las que nació, su destino, no eran especiales. Claro que sí, no era porque era una máquina de matar, ni tampoco porque hubo y vio oscuridad en su corazón, no. Era por sus genes, confía. Lo único que este pobre desgraciado tenía era su esfuerzo, su trabajo duro, y la realidad es que el progreso que puedes obtener solo esforzándote es limitado. Así que, cuando llegó este gordo con genes y suerte, perdió absolutamente todo. No. Cuando le negaron ser el guerrero dragón, atacó a la aldea y hizo un desmadre, no porque Po apareció Tailon spawnió en el bote. Este gordo lo único que lo hace especial son sus genes y su suerte. Pero eso es más que suficiente. Es un descendiente de una raza de superguerreros con habilidades especiales que nadie más tiene, lo que le permite tener habilidades superhumanas simplemente por existir. Solo lo tenían los pandas porque solo habían pandas en la aldea de pandas, pero cuando hubo Ika y llegaron ahí llegaron a aprender a usar el poder que supuestamente solo era de pandas. Claro, no. Siendo un gordo que no ha hecho ejercicio en toda su vida, que lo único que hace es comer, solo le tomó querer alcanzar unas galletas para hacer un split perfecto cuando a los demás les tomó años de esfuerzo, dedicación y trabajo duro. Mientras otros tuvieron que entrenar por horas diariamente durante años, sometidos a un estricto régimen, este gordo solo veía comida y su cuerpo, gracias a sus genes, instintivamente sabía cómo pelear, e incluso fue capaz de derrotar a muchos otros maestros más experimentados y que se esforzaron mucho más que él. Claro, como a todo mandaron al campo a hacer Zuei y no a entrenar con Shifu, claro. Créanme. Pero no solo eso, este gordo también tiene suerte. Estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto, toda su vida. Mientras su familia era masacrada, él tuvo la suerte de no correr con el mismo destino. Y después, por esa misma suerte, llegó al paraíso de los gordos, la cocina de un restaurante. Claro que Po tuvo suerte de llegar con el ganso.
sino quién sabe a dónde hubiera llegado a parar. Y ahí fue adoptado. ¿Y por qué lo adoptaron? Porque era lindo. Claro. No fue porque era una buena persona, ni tampoco porque esa sería la primera acción que harías al ver a un bebé echado a su suerte. No, 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 pobre pendejo el ganso, jaja, no. Este pato, que para el contexto de la época era bastante adinerado, al tener el restaurante más exitoso del lugar donde vivían y que era de su propiedad, lo adoptó, porque era tierno, le dio un hogar, un techo, comida, todo simplemente por existir. Si Kung Fu Panda fuera realista, Po sería una mujer, viviendo la vida en modo fácil, simplemente por nacer. Y con sus genes, su suerte y unas cuantas semanas de entrenamiento, este gordo derrotó a Tai Lung, el Tai Lung que destrozó a los 5 furiosos. 5 guerreros que entrenaron casi tan fuerte como Tai Lung, que se esforzaron casi tanto como él, y aún así, ni siquiera lo hicieron sudar. Este gordo derrotó al mismo Tai Lung que venció a Chifu 2 veces, el sucesor de esta tortuga drogadicta que era el guerrero más fuerte de la época, y que además de eso entrenó a Chifu y a los 5 furiosos y a un montón de otras personas. Y se preguntarán, ¿qué hizo el obeso este para lograr esa hazaña? Haber nacido con genes, suerte y comer. Obvio. No fue porque Pono entrene como los 5, ni tampoco porque él tenía su propia forma de pelear la cual Tairo no sabía. No, no, no. La muestra perfecta de que el talento vence al esfuerzo siempre. Eso es porque. No. ¿Saben qué? Ya expliqué esto, sigamos. Quizá hayan escuchado una frase que dice, el esfuerzo vence al talento natural cuando el talento natural no se esfuerza. Y suena bastante cool. Si le pones un punk de fondo y le haces un edit, queda asombroso. Pero la realidad es que no es así. Aunque sea una película, el caso de Po y Tai Lung es la muestra perfecta de cómo funciona en la vida real. Como mencioné anteriormente, Po, el representante del talento natural, nunca entrenó, nunca se esforzó. Nunca trabajó duro ni siquiera por un día en toda su vida. Por otro lado, Tai Lung, el representante del esfuerzo, entrenó a diario, sin parar, con disciplina, dolor, sangre, sudor y trabajo duro. Y aún así, lo único que necesitó Po es poner un poco de trabajo, unas cuantas semanas de esfuerzo, y todo lo que Tai Lung se esforzó por años fue para nada. Tai Lung terminó aplastado de forma literal y metafórica por el peso de este gordo, que es la representación de lo que los genes y la suerte le hacen al esfuerzo. Los destrozan. Pero suficiente de hablar del obeso ese. Es cierto que Tai Lung nunca tuvo oportunidad de vencer a Po. El esfuerzo no vence a la genética ni a la suerte. Pero el problema es que de la misma forma que los coach motivacionales engañan a los perdedores en internet, Chifu engañó a Tai Lung. Le vendió un sueño imposible, un ideal que nunca iba a alcanzar, porque simplemente no tenía los genes suficientes, no tenía la suerte suficiente, no tenía el destino suficiente, no era el elegido y en consecuencia de ello arruinó su vida persiguiendo algo que nunca iba a alcanzar. Sí, Tai Lung se obsesionó con ser el guerrero dragón sí. y cuando se dio cuenta que no iba a obtener eso que tanto deseaba, se rompió. Pero se rompió como se rompen los hombres fuertes con mentes débiles, desatando su enojo en los demás. Destruyó unas cuantas casas, quizás asesinó unos cuantos aldeanos, y la tortuga drogadicta lo tuvo que detener. Y Tai Lung pasó los siguientes 20 años de su vida pudriéndose en una cárcel, siendo un virgen, todo para que cuando finalmente pudo escapar, lo matara un gordo que tenía el guión de su lado. Sí, ¿Y saben qué es lo peor del asunto? Que Tai Lung pudo tener una vida espectacular. Era alto, guapo, un excelente peleador, disciplinado. El sujeto tenía la receta perfecta para el éxito. Pudo ir a otro lugar, a otro país, a otro continente, crear su propia escuela de artes marciales, pudo convertirse en un conquistador, tener riquezas, tener bandidas, tener poder, pero desperdició todo lo que consiguió con tanto esfuerzo y todo por lo que tanto trabajó, simplemente por perseguir un sueño estúpido que nunca iba a alcanzar. esto no tiene nada que ver, pero me da risa como le dice bandidas a las mujeres. Pero cambiando de tema, tiene razón, Tai Lung pudo haberse hecho otra vida en otro lado y ser lo que este tipo dice. Así que, al final del día, la historia de Tai Lung es una muestra de que el esfuerzo no vence al talento natural. No importa que intentes ni cuánto te esfuerces, y el problema es que si te empecinas y te obsesionas por intentarlo, vas a terminar encerrado pudriéndote por 20 años siendo un virgen por perseguir algo que nunca ibas a conseguir. Y destruir una aldea y probablemente matar gente. Yo les diría que sean como Tai Lung en lo que se refiere a entrenar, a esforzarse, pero no sean pendejos como él y mueran vírgenes persiguiendo un ideal que nunca van a alcanzar. Menciono que murió virgen 3 veces.
Para pensar, señores. Así que yo diría que la mejor enseñanza que te deja Tai Lung es que debes saber cuáles son tus límites y cuáles son tus fortalezas y enfocarte en lo que eres bueno. No todos nacen con las mismas oportunidades ni con los mismos talentos y no importa lo mucho que te esfuerces, a veces simplemente las cosas no funcionan. Así que yo les recomendaría que tengan expectativas realistas y que no sean como Tai Lung y no arruinen sus vidas persiguiendo algo que nunca van a lograr. Tiene razón en algunas cosas, pero no en todas. Tengan metas están siendo imposibles o realistas. Supérense a sí mismos y intenten ser la mejor forma de uno mismo y no mueran vírgenes, supongo. Este tipo no solo nos enseñó que no se vio la película, sino que también solo vio edits de Tai Lung como si fuera un sigma. También nos enseñó posiblemente una de las peores críticas o lo que sea esto hacia un personaje. Pero en fin. No se crean sigmas shigachaps, ni tampoco basen sus personalidades en figuras famosas ni en el temachi más. O serán lo que este tipo dice aquí. Youtubers NPC sin personalidad. Tell me, baby, 'cause I need to know.